Laura Di Marco son las anfitrionas de un encuentro con 6 mujeres de mundos muy distintos. Para nosotros es un honor tenerlas. Una mesa potente. Muy potente. Vamos a conocer su lado más personal y hablar de los sueños, las preguntas, los debates y las ilusiones que las unen. Sumate a esta Mesa de Mujeres en La Nación Más. Vivimos rodeados de historias, de anécdotas, de experiencias. Toda nuestra vida está hecha de momentos, algunos alegres, otros no tanto, y muchos de esos momentos los transitamos con el apoyo o la alegría o la confianza de nuestros padres o de nuestros hijos. Siempre estamos de uno u otro lado. Hoy los invito a ver historias de abrazos, de ausencias, de reencuentros, fotos, pasado, presente. Hoy los invito a ver historias de padres e hijos. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y vamos a ir a la Plaza de los Dos Congresos. Allí se está llevando a cabo la marcha del 8M. Es realmente impactante la cantidad de mujeres que están en este momento allí. Miren lo que es esta plaza. Recordemos, comenzó en Plaza de Mayo. Allí se fueron encontrando diferentes organizaciones que convocaron a esta marcha, a esta movilización, con diferentes pedidos, con algunos pedidos principalmente destacados. Como ustedes verán, muchas mujeres con los pañuelos verdes que están pidiendo por la despenalización del aborto, un tema que sin lugar a duda está en agenda en este momento. Por otra parte, también la consigna de la brecha salarial, tema que se ha hablado muchísimo en este último tiempo, que de hecho el propio presidente ha contado hoy a la mañana, ha anunciado hoy a la mañana que ya han enviado un proyecto con respecto a esto y también, por supuesto, pidiendo por políticas públicas para acabar con los femicidios. Vemos el color predominante, en algunos casos es el violeta. Como verán, el violeta es el color del feminismo, el que representa al movimiento feminista. Por eso se utiliza el color violeta y, por otra parte, el verde en alusión a los pañuelos por aquellas mujeres que están a favor de la legalización y despenalización del aborto. Esto está sucediendo en este momento, es en vivo, allí en la Plaza de los Dos Congresos. Muchísimas mujeres se congregaron allí, hombres también, que han decidido acompañar esta movilización. Nos vamos a quedar con esta imagen de fondo para que ustedes puedan ver la cantidad de mujeres que se van sumando allí, y en este marco, y por supuesto en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a seguir hablando de la brecha que existe y la disparidad que existe laboral en diferentes ámbitos de nuestro país. En este caso vamos a hablar del Congreso. El Congreso, un lugar importantísimo, el lugar de donde salen las leyes, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, de esto vamos a hablar con Matías Pellegrini, es analista político de Directorio Legislativo. Matías, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Matías, la paridad de género en el Congreso. ¿Cómo estamos hoy en el Congreso, en ambas cámaras? Bueno, hoy hemos mejorado respecto a tiempos históricos, pero todavía estamos lejos de lograr el 50% en cada una de las cámaras que está dispuesta por la ley que fue sancionada el año pasado. ¿Cuán lejos estamos? En realidad, en la Cámara de Senadores estamos menos lejos que en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores tenemos un 43% de mujeres que componen al Senado en su totalidad, y en la Cámara de Diputados estamos un poquitito por detrás con un 38%. Bien, ahora uno, cuando hablamos de paridad de género, muchas veces vemos muchos legisladores, tanto diputados como senadores, apoyando esto, pero después, cuando hurgamos un poco internamente, esto no sucede en los partidos, cosa que llama la atención, ¿no? Porque primero tiene que esto suceder también dentro de cada uno de los partidos políticos. Sí, por supuesto. No solamente en cuestión de los bloques partidarios adentro del Congreso, sino también
en los cargos o Claro. los puestos de autoridad dentro del Congreso. Vos fíjate que el año pasado teníamos por lo menos una mujer como autoridad en la Cámara de Diputados y, bueno, por supuesto, Gabriela Michetti, presidenta natural del Senado. Pero este año ahí, en este sentido, se dio como un paso para atrás, ¿no? En la Cámara de Diputados, con la renovación del último 10 de diciembre, se renovaron las autoridades y no quedaron mujeres en cargos de autoridad en la Cámara de Diputados. Bueno, eso es importante, lo que estás diciendo. Sí, por no supuesto. tenemos cargos de autoridades en la Cámara de Diputados. No hay una sola mujer en cargo de autoridad. Nos referimos, por supuesto, a presidencia, Claro. vicepresidencia, primera, segunda y tercera, lo cual no necesariamente tiene por qué tener una correlación en las comisiones, donde sí tenemos en algunas de las comisiones que Se ya se están están conformando, conformando, ¿no? claro, todavía se están conformando, en algunas de las comisiones sí tenemos mujeres, por ejemplo, es el caso de Gabriela Burgos en la Comisión de Legislación Penal, que va a tener mucho que ver en lo que es el debate por el aborto, ¿no? Claro. Ahora, por tu experiencia, por tu expertise en este tema, ¿ves que en las comisiones generalmente se le asigna la presidencia a las mujeres en ciertas comisiones en particular y generalmente siempre en salud, por ejemplo, o en algunas en particular, o es indistinto? Esto va variando. A ver, en la Cámara de Senadores, por supuesto, tenemos la Comisión de la Banca de la Mujer, que está compuesta por todas las mujeres, por todas las mujeres que componen el Senado, y por supuesto son todas mujeres las autoridades también. Algunas curiosidades en ese caso. La Comisión de Mujer de Familia y Mujer en la Cámara de Diputados, en un momento está ocupada su presidencia por un hombre, Felipe Solá. Claro. Exactamente, eso es llamativo. Lo cierto es que va variando, pero sí es cierto que por lo menos en los últimos años, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Salud fue ocupada por una mujer, hasta el año pasado por Carolina Gailar. A partir de este año muy probablemente sea Carmen Polledo, Claro. que también va a tener mucho que ver en lo que es el debate En la por el aborto, ¿no? en legislación, exactamente, la despenalización del aborto. Ahora, recién hablabas de las autoridades en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa en la Cámara de Senadores, más allá de, obviamente, Gabriela Michetti? Bueno, en la Cámara de Senadores, por supuesto, Gabriela Michetti es la presidenta Claro. natural del Senado, pero del resto de las autoridades solamente una es mujer, que es Vergara, Pilati Vergara, que es una senadora que, bueno, está ocupando un cargo de autoridad entre 4 o 5. Entonces, bueno, ahí también tenemos, digamos, que hay un cargo que sí o sí está destinado a una mujer, que en este caso es Gabriela Michetti, por ser vicepresidenta de la Nación, pero del resto de los cargos de autoridad, digamos, en el Senado, solamente uno fue para Allí mujeres. también estamos mal, entonces. Se puede mejorar. Y sí, la verdad que sí. Ahora, si hablamos de agenda de género en el Congreso 2018, se iniciaron sesiones hace muy poquitito. Bueno, sin lugar a duda, el proyecto que está hoy en agenda y del cual más se habla es la despenalización del aborto. Sí, por supuesto, pero no es el único. Por supuesto, por la instalación en la agenda a partir del movimiento feminista que tuvo este tema, es el tema que se lleva toda la atención, digamos, todo el foco. Pero bueno, hay otros que el mismo presidente Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso también puso en agenda, ¿no? Como la paridad laboral, la extinción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, antiigualdad de tareas. Claro, eso que anunció en el día de hoy, ¿no? Sí, exactamente, también, bueno, la licencia por paternidad, ¿no? La licencia por paternidad que uno menciona, cuando lo mencionamos como con paternidad hablamos de hombres, pero en realidad justamente es uno de los grandes reclamos del colectivo feminista. ¿Por qué? Porque piden que esta licencia exista para que el hombre pueda ocuparse también de los quehaceres de los chicos, del hogar, que tenga también tiempo para eso, porque si no es exclusivo de las mujeres, ¿no? Sí, una cuestión cultural, por supuesto que no hay ninguna cuestión biológica que así lo diga, digamos, ¿no? Es un constructo cultural que, bueno, a partir de la ley se está tratando de revertir, o el proyecto de ley se está tratando de revertir. Ahora, ¿sorprendió que el presidente haya puesto en agenda la despenalización del aborto? Es un tema que en realidad, el primer tema que tenemos que nombrar acá es si bien el presidente lo nombra y cuando el Poder Ejecutivo nombra un tema, por supuesto se pone en agenda. Lo cierto es que, por un lado,
el presidente en un país republicano como el nuestro, donde hay división de poderes, no es necesario que el presidente de la nación o la presidenta de la nación habiliten un tema para que el Congreso pueda tratarlo. Esto es potestad de los legisladores porque hay una división de poderes en Argentina. Eso por un lado. Y en segundo lugar... Está bien, es cierto lo que decís en la teoría, pero en la práctica sabemos que es diferente, ¿no? Por supuesto que sí, pero con esto lo que quiero decir es que no solamente es una consecuencia de lo que haya dicho Macri, sino que esto viene siendo una lucha del movimiento feminista desde hace por lo menos 12 años, cuando en el año 2006 se presenta la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, presenta por primera vez su proyecto de ley ante el Congreso. Ahora, un proyecto de ley que ahora recolectó 71 firmas, que todos hablan de un número histórico. Empezó en 2006, recién nos decías. ¿Con cuántas firmas? 9 firmas tenía en 2006. O sea, esto significa que 9 diputados eran los que apoyaban a priori esa iniciativa. Hoy tenemos 71. Desde 2006 hasta este año, bueno, todos sabemos que la ley del aborto no fue aprobada por el Congreso, pero lo cierto es que cada 2 años la campaña fue presentando su proyecto de ley y con cada presentación, cada vez más diputados fueron apoyando esta iniciativa. Entonces empezamos con estas 6 en el año 2006, con estas 9 en el año 2006 y llegamos hoy a 71. ¿Y vos creés que fue gradual esto? ¿Fue cada año sumando más y llegamos a estos 71? ¿O hubo algún año emblemático en que vos decís, aquí hubo un pico, hubo un quiebre? No, claramente si hay un año emblemático que señalar es este. Es el pico de cantidad de legisladores que han firmado esta iniciativa. La verdad es que fue progresivamente aumentando. O sea, teníamos 9 en 2006 y desde ahí hasta hoy lo único que hizo la cantidad de firmas al presentar el proyecto fue ir aumentando, salvo en el año 2016, que tuvo un pequeño retroceso con respecto a los 2 años anteriores, ¿no? A 2014. Pero ahora todas esas marcas fueron superadas por la cantidad de firmas que tiene este proyecto de ley, lo cual le da otro sustento político mucho mayor que en las presentaciones anteriores del proyecto. Ahora, estas 71 firmas, en su mayoría, ¿son del Frente para la Victoria? En su mayoría son del Frente para la Victoria, sí, esto es correcto, pero me parece que el dato a destacar ahí es que más allá de el Frente para la Victoria, el proyecto fue firmado también por legisladores de otros bloques. Y esto le da una amplitud enorme de apoyo político a la hora de debatir este proyecto. Entonces vos tenés legisladores del Frente para la Victoria que firman este proyecto, pero también tenés legisladores del PRO, el UCR, tenés legisladores del Peronismo Federal o de Argentina Federal. Entonces tenés como una diáspora de legisladores que están apoyando esta iniciativa ahora mismo. Sí, de hecho hay una libertad de conciencia aquí muy amplia. Aquí hace muy poquitos días tuvimos un debate de 2 legisladores de Cambiemos dentro del mismo bloque, uno a favor de la despenalización, otro en contra. Lo interesante de esto es eso, ¿no? Es ver justamente la discusión dentro de los bloques. Sí, por supuesto. Este es el típico tema de debate en el Congreso donde la libertad de conciencia prima por sobre o hace estallar a lo que se llama la disciplina partidaria, ¿no? La disciplina partidaria que se consensúa al interior de un bloque cuál es la posición que va a tener todos los legisladores de ese bloque, después bajan al recinto y votan todos de la misma manera. Bueno, este es el típico caso que si hacemos un poquito de memoria, el otro caso que vamos a recordar es el del matrimonio igualitario. Claro. Entonces es súper interesante porque ahí se ven las posturas personales de cada uno de los legisladores y cómo se van construyendo alianzas entre distintas bancadas del Congreso, ¿no? Claro. Ahora, por otra parte, vos recién hablabas de las posturas de cada uno de los legisladores y pensaba, hace muy poquito tuvimos elecciones, la gente eligió, pero en aquel momento no estaba en agenda este tema. Entonces, la gente cuando votó no sabía cuál era el pensamiento de esos diputados o esos senadores a los cuales se estaba votando. A raíz de esto, muchos creen que sería buena una consulta popular. Bueno, lo que estás señalando vos puede ser señalable para el aborto como para otros millones de cuestiones de políticas públicas.
Entonces, ¿por qué con esta cuestión en particular se hace una consulta popular y no con otras, ¿no? Con la toma de deuda, con otros millones de temas que también son súper relevantes. Porque este es un tema muy sensible a nivel sociedad. De hecho, más de un diputado ha hablado de esta consulta popular y de diferentes ámbitos. Y es algo que genera muchísima sensibilidad en la sociedad. Por eso, en este caso, se podría hablar de una consulta popular. ¿A usted parecería bueno eso o no? Porque condicionaría de alguna forma a los legisladores. No, independientemente de lo que le pueda llegar a parecer a uno, lo cierto es que los legisladores que quieran avanzar con una consulta popular van a tener que seguir un procedimiento legislativo particular para poder aprobarlo y después se verá si se puede hacer. Entonces, lo cierto es que aquellos diputados... ¿Más allá de que sea no vinculante? Exactamente. Más allá del deseo que tenga cada diputado, hay pasos que seguir y van a tener que lograr los números necesarios para poder hacer esa consulta popular. ¿En cuánto tiempo crees que esto se va a terminar de tratar? ¿Vamos a conocer realmente si se aprueba o no? Bueno, como sabemos, el Congreso tiene sus procedimientos que llevan sus tiempos. A veces esos procedimientos se hacen muy cortos, a veces se hacen muy largos, a veces no sucede nunca. Con este caso particular, los datos que tenemos son los que han trascendido a partir de las figuras principales del Congreso en este debate. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, que es Daniel Lipovetsky del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, ya adelantó que a partir del 20 de marzo se va a hacer un plenario de comisiones para poder empezar a trabajar este tema y que a partir de allí se va a abrir un periodo de foros que van a ir por distintos lugares del país para hacer un debate más federal, si se quiere, con el compromiso de que este no sea una acción dilatoria, digamos, y que el proyecto de ley por la despenalización del aborto tenga un debate efectivo en el plazo de 2 o 3 meses. Con lo cual podemos esperar un primer semestre de este año con un debate alrededor de las provincias y vos sabés que hay un ¿cómo se llama? Un receso a mitad de año y probablemente después de ese receso el proyecto en sí mismo pueda ser tratado en las comisiones, artículo por artículo, y si se logra un dictamen, suba al recinto. O sea que sería después del receso invernal, más o menos. Por lo menos hasta el receso, para ahí, ¿no? Claro, por lo menos hasta el receso invernal seguramente se esté dando esta ronda de consultas alrededor del país, ¿no? Claro, pero que es interesante lo que vos remarcabas, ¿no? Se debe un debate federal con respecto a esto. Bueno, es la decisión. Porque muchas veces uno se queda ensimismado en esto, ¿no? En la capital, en Gran Buenos Aires o en las grandes ciudades. Y la consulta es importante. Sí, por supuesto, pero más allá de eso, lo cierto es que es la decisión política que están teniendo los legisladores que tienen cargos de autoridad en las comisiones que están involucradas en este debate. Y con respecto a los otros proyectos, hablando justamente de brecha salarial, por ejemplo, que hoy hizo mención el presidente, en este tipo de proyectos, ¿creés que son proyectos que pueden llegar a salir más rápidos, que van a encontrar un consenso más rápido? Sí, por supuesto. Pasa que en el Congreso lo que sucede es que muchas veces los debates se van atando uno a otro. Esto significa que a medida que va avanzando un debate puede ir destrabando el avance de otro o al revés. Un tema se pone en agenda, en el centro de la agenda, y por ejemplo este tema que es súper sensible ocupa toda la atención de los legisladores, entonces va frenando otro tipo de debates. Además no nos olvidemos que además de este tema hay otras muchas iniciativas de ley que son muy relevantes en términos de agenda pública. Entonces hay que ver cómo se van acomodando dentro de la agenda política estos proyectos, si tienen una relación de competencia o si tienen una relación de que un proyecto